En cierta ocasión, Jesús afirmó a sus discípulos en Mateo capítulo 16, versículo 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una promesa realizada hace 2000 años atrás para un diminuto grupo de judíos, sus 12 discípulos, que Jesús llamó para enseñarles el camino de Dios y prepararlos para un emprendimiento denominado iglesia, traducido del vocablo griego eclesia, que también significa congregación, asamblea o comunidad. Es interesante que, volviendo aún más atrás en la historia de la nación de Judá, que durante el exilio de Babilonia, los judíos, sin el templo, se reunían los sábados en diferentes edificios para oír la lectura de la Torá, de la ley. Esa práctica ellos continuaron después del exilio y los lugares de reunión lo denominaron sinagogas. Volviendo a los tiempos de Jesús, los judíos tenían en cada ciudad uno o más lugares de reunión denominado sinagogas, incluso en ciudades de los gentiles. Y las sinagogas también se encajaban en esta denominación griega de eclesia como lugar de congregación, lo que equivale a keila en hebreo, que significa comunidad o asamblea. Jesús afirmó a sus discípulos que Él establecería su propia keila, su propia comunidad de creyentes para ser parte, como ya sabemos, de la conducción de su santo reino que establecerá sobre la tierra en su segunda venida. Y llegando un primer momento para que sus discípulos prediquen el mensaje de Jesús, en Mateo capítulo 10 encontramos a quienes se empezaría dicha predicación. Mateo capítulo 10, vamos a leer los versículos 5 al 7. Versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Versículo 6, sino ide antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 7, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Los inicios de la iglesia que Jesús estaba por establecer se iniciaría con el pueblo de Israel, en este caso los judíos de la región de Judea, considerados ovejas perdidas antes de escuchar el mensaje del reino venidero de Dios. Pero luego, a raíz de esa primera predicación de sus discípulos, sus seguidores aumentaron en número a punto de que Jesús reunió a 70 de ellos para una segunda predicación sobre el reino de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70,
a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él, Jesús, había de ir. Es interesante que cuando una mujer cananea pidió a Jesús que expulsara un espíritu inmundo de su hija, Jesús en Mateo respondió, Mateo 15, 24, que él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero tuvo compasión de aquella mujer y sanó a su hija. Sin embargo, los evangelios muestran que Jesús empezó su iglesia con los judíos y las ciudades que entró, mismo de gentiles, fue para buscar a los judíos en ellas. Envió a 70 judíos seguidores a ciudades judías o gentiles con judíos para que prediquen el evangelio del reino de Dios. Lucas capítulo 10, ahora versículo 8 y 9 dice, en cualquier ciudad de donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Versículo 9, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles el mensaje, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Versículo 13, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Y versículo 15, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. 3 ciudades judías, 3 ciudades de los judíos que forman una región donde Jesús hizo la mayor parte de sus milagros, región donde envió a los 70 para predicar el reino de Dios. Finalmente, en esta cronología de la predicación del evangelio del reino de Dios y el establecimiento de la iglesia, llegamos al año 31 de nuestra era, a las vísperas del día de Pentecostés, cuando en asamblea reunidos los apóstoles y los seguidores de Cristo eligieron a Matías para sustituir a Judas Iscariote en el apostolado. Aquí, en Hechos capítulo 1, vamos a leer versículos 15 y 26. Versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. 120. Versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Inmediatamente, Hechos relata aquel día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, vamos a leer versículo 1 y 4. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El versículo siguiente, versículo 5, indica a quienes hablaron después de recibir el Espíritu Santo de Dios. Hechos 2, versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo
el cielo. Ellos predicaron entonces a los judíos provenientes debido a la fiesta de Pentecostés de diferentes naciones. Hechos capítulo 2, ahora versículo 9 al 11, continuando este relato de los inicios de la iglesia, dice, versículo 9, de los lugares donde vinieron estos judíos: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Versículo 10, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, que prosélitos están siguiendo el judaísmo. Hechos capítulo 2, versículo 11 concluye: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vean qué interesante. La iglesia se inicia oficialmente sus labores en un día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo sobre los judíos de Galilea que siguieron a Cristo durante su ministerio. Principalmente y obviamente sus discípulos. Y el mensaje de ese día inaugural de la iglesia fue predicado a los judíos de más de una veintena de naciones entre Asia, África y Europa. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 41. Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia de Dios fue fundada por un judío, Jesús. Empezó con 12 judíos, los apóstoles, luego 70, luego 120 y finalmente 3,000 judíos estos últimos, en el día de Pentecostés del año 31. Hechos capítulo 3. Continuando este relato de los inicios de la iglesia de Dios, Hechos capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ellos, estos apóstoles, subían al templo todos los días a predicar a los judíos. Hechos capítulo 3, versículo 12 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Refiriéndose al haber Pedro curado un cojo de nacimiento. Claramente predicaban en el templo a los judíos. Hechos capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y aquí versículo 4 también dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. En los primeros años de la iglesia de Dios estaba ella formada por judíos cristianos y no eran pocos. Sin embargo,
había en Jerusalén dos clases de judíos que vinieron a ser parte de la iglesia. Estamos hablando de los judíos locales, denominados judíos hebreos, observadores de la ley mosaica, que vivían de acuerdo con las tradiciones de los padres. Y también estamos hablando de otro grupo o colonia que eran de judíos griegos, es decir, judíos procedentes de la diáspora, que son de afuera, de la dispersión, que eran judíos más abiertos a las ideas griegas. Por lo tanto, la discrepancia entre los griegos y los hebreos era una diferencia entre los judíos cristianos con un fuerte trasfondo palestino y los judíos cristianos conectados con la dispersión. Ahí estaba ya armado el panorama. Pareciera que ambos grupos no se compartían y obviamente existían diferencias culturales que los apartaban, los judíos locales de los judíos de afuera. Hechos capítulo 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, hablando de los judíos griegos, contra los hebreos, los judíos locales, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Debido a ese hecho de desatención de los pobres judíos griegos en la distribución de alimentos, los apóstoles ungieron a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para atender a los miembros desatendidos. Esteban encabezó a este primer grupo de servidores no apóstolos, marcando una primera organización de gobierno en la iglesia. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los judíos cristianos continuaban en aumento en Jerusalén, incluyendo entre la clase sacerdotal. Pero justamente los judíos de la dispersión, no cristianos, fueron los que impulsaron la persecución a los judíos cristianos, pero del grupo de los cristianos también de la dispersión, como Esteban. Interesante, ¿no? Los judíos no cristianos de la dispersión comenzaron a perseguir los judíos cristianos de la dispersión. Hechos capítulo 6, versículo 9. Entonces se levantaron unos de las sinagogas, llamada de los libertos. Judíos griegos no cristianos eran llamados de judíos libertos. Y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, un judío griego cristiano. Con falsos testigos llevaron a Esteban al concilio y lo condenaron a morir apedreado. Hechos capítulo 7, versículo 59 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Por ello,
tampoco es de extrañar que uno de los más grandes perseguidores de la iglesia, quien fue Saulo de Tarso, que más tarde vino a convertirse en un judío cristiano, Saulo era un judío de la dispersión que nació en Tarso, Sicilia, actual Turquía, alrededor del año 10 de nuestra era. Hechos capítulo 8, versículo 1 y versículo 3 dice: y Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos, capítulo 8, versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Una primera persecución de corta duración en Jerusalén, direccionada hacia a los judíos cristianos griegos o de la dispersión. Los apóstoles y los judíos cristianos hebreos locales no fueron perseguidos en esa ocasión. Analizando estos hechos, a pesar de tratarse de una única iglesia compuesta totalmente por judíos, se encontraba esta iglesia dividida en dos grupos culturales bien marcados y uno de ellos sufrió persecución. La antigua nación de Israel, compuesta en su totalidad por descendientes de los hijos de Jacob, en un momento dado de la historia se fragmentó en dos naciones, la del norte, conservando el nombre Israel, compuesto de 10 tribus, y la nación del sur, denominada Judá, compuesta mayormente de judíos y una pequeña parte de benjamitas. Los levitas, clase sacerdotal sin heredad de la tierra, vivían en los dos reinos. En un futuro próximo de la historia de la iglesia, en el tiempo del fin, y eso ya se está conformando hoy, la misma iglesia, dividida en dos grupos, Filadelfia y la Odisea, también será perseguida una parte, la de la Odisea, y la otra parte será protegida, la de Filadelfia, durante la gran tribulación. Interesante el paralelo del pasado con el futuro. Pero volviendo a los orígenes de la iglesia de Dios, en resumen de lo que ya hemos avanzado hasta este momento, su fundador y sus discípulos originales de la iglesia de Dios eran judíos, y se predicó en ese principio a los judíos. Toda la iglesia en los primeros años estaba conformada puramente por judíos, entre 15,000 y 20,000 judíos. Jesús y los apóstoles originales fueron el nexo o la transición de una iglesia puramente judía a una iglesia mayormente gentil cristiana. Pablo de Tarso, quien se convirtió al cristianismo, empezó su ministerio, empezó su ministerio alrededor del año 38 de nuestra era. Fue conocido como el apóstol de los gentiles, porque su ministerio estaba
concentrado en la predicación a los no judíos a lo largo y ancho del Imperio Romano, pero relacionado estrechamente con los ya establecidos centros judíos en la Tierra Santa y en la diáspora, es decir, la dispersión judía. La presencia judía, los perpetuos guardianes de la señal de Dios, los judíos, que es el día de sábado, una garantía eran y son hoy los judíos del verdadero día de reposo, porque ellos mantuvieron la identidad no perdieron su identidad de los judíos justamente como señal de la guarda del sábado, que hoy nosotros como Iglesia de Dios lo seguimos, lo guardamos. Otro dato muy interesante y crucial en los inicios de la Iglesia de Dios es el hecho de que muchos de los primeros cristianos judíos eran comerciantes y solían viajar hasta el norte de África, viajaban a Asia Menor, a Arabia, a Grecia y otros lugares. Más de 40 comunidades cristianas o iglesias se establecieron hasta el año 100 de nuestra era. Varias de ellas en Anatolia, es decir, Asia Menor, donde estaban las 7 iglesias descritas en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y las iglesias que fueron utilizadas por este libro profético para resaltar las características de la Iglesia de Dios durante toda su existencia hasta la vuelta de Jesús. Se profetiza las fortalezas y debilidades de la Iglesia a través del tiempo, terminando siempre cada relato allá en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, terminando siempre cada relato de la Iglesia con una promesa, cuando dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Retomando entonces la línea de pensamiento sobre la transición entre la nación física de Israel, representada por los judíos, hasta el tiempo de Jesús, y la Iglesia de Dios con miembros de todas las naciones, tribus y lenguas, la Iglesia empezó con los mismos judíos hasta finales de los años 30 de nuestra era, cuando Pablo predica el Evangelio a los no judíos y establece muchas iglesias de gentiles. Jesús dejó las instrucciones para esa transformación del pueblo de Israel, pasando por una iglesia enteramente judía hasta transformarse en una iglesia con miembros de todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Versículo 19, por tanto, aquí está la instrucción de Jesús: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al principio, los apóstoles no habían entendido completamente esas palabras de Jesús. Han pensado que ir a todas las naciones
se refería a buscar a los judíos de la dispersión para evangelizarlos. Sin embargo, con la persecución empezando contra Esteban, que culminó con la dispersión de los judíos cristianos por las tierras de Judea y de Samaria, hizo con que los apóstoles también salieran de Jerusalén. Felipe fue a predicar a Samaria. Luego, Pedro y Juan fueron a inspeccionar la obra de Felipe y al volver predicaron en ciudades samaritanas. Pedro se fue a Jope, donde tuvo una visión de un lienzo con animales que decía cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y una voz del cielo le dio la orden para matar y comer estos animales. Pero Pedro nunca había comido animales impuros y se dio cuenta que la visión no tenía nada que ver con la comida, sino con la predicación del Evangelio a los gentiles. De ese episodio fue Pedro invitado para ir a Cesarea, a la casa de Cornelio, un centurión romano, no judío, por supuesto, hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Al conocerlo, a él y su familia, y relacionando con la visión que tuvo, dijo, Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. Hechos capítulo 10, versículo 34. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro bautizó a Cornelio y su familia. A la vuelta en Jerusalén, los demás discípulos cobraron de Pedro el hecho de haber entrado en la casa de incircuncisos, es decir, no judíos, y haber comido con ellos. Pedro explicó desde la visión hasta la visita y bautismo del centurión romano y su familia. Dio las explicaciones de vida. Hechos capítulo 11, versículo 18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vemos que a través del martirio de Esteban, que desencadenó la dispersión de los judíos cristianos de Jerusalén, culminó con la predicación a gentiles y el bautismo de Cornelio y su familia. Todo conllevó al entendimiento que Jesús se refirió a ser discípulos a todas las naciones, tanto a judíos como a gentiles. Pero la iglesia continuó con su sede en Jerusalén, donde solo quedaron judíos cristianos hebreos o judíos locales. Ya no había judíos cristianos griegos y la iglesia ya no crecía allá en Jerusalén como ya estaba creciendo fuera de Jerusalén. En Antioquía, actual Turquía, la iglesia cristiana empezó con los judíos cristianos que dejaron Jerusalén. Luego se fue incorporando gentiles cuya obra fue realizada por Bernabé y luego Pablo. Y a pesar del entendimiento de Pedro sobre la predicación a los gentiles,
Pasados los años, por el año 50 de nuestra era, Pedro aún demostró cierto miedo de comer con los cristianos gentiles cuando de visita a Antioquía. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Esto Pablo está contando, porque era de condenar. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo de los judíos. Esa fue la causa del incidente entre Pedro y Pablo, aunque aparentemente fue resuelta en el concilio de Jerusalén. Unos años más tarde, entre los años 55 y 56 de nuestra era, Pablo escribió sobre el tema de la circuncisión. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29 dice lo siguiente. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. De hecho, la iglesia en sus orígenes fue en su totalidad compuesta y dirigida por judíos. Pero los planes de Dios para legitimar su iglesia partiendo del pueblo de Israel abrieron la salvación a los gentiles que fueron incorporados en la iglesia de Dios. El incidente de Antioquía y lo escrito por Pablo en el libro de Romanos, a pesar de reforzar la importancia de los judíos en los inicios de la iglesia de Dios, acabó aclarando que el verdadero espíritu judío que Jesús dio el ejemplo es del interior, mente y corazón, y no así del exterior, refiriéndose a la circuncisión. En pocas palabras, muchos de los gentiles resultaron más judíos que los propios judíos de nacimiento o convertidos al judaísmo. Por ello, Juan escribió en Apocalipsis para la iglesia de Esmirna, que conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y repite ese mismo pensamiento en la carta a la iglesia de Filadelfia, la penúltima iglesia de las 7 iglesias cuyas características están vigentes hoy en las iglesias de Dios y perdurará hasta la venida de Cristo. Juan escribió en Apocalipsis capítulo 3 versículo 9: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Un tema de fondo vigente hoy, al igual que en la iglesia primitiva, donde había miembros que se creían mejor que los demás, con más derechos y privilegios, que podrían imponer condiciones sin fundamento bíblico para que otras personas sean parte de la iglesia de Dios. La transición entre Israel y la iglesia
tenía que concretizarse. Dios ha dado a la iglesia y a los apóstoles una considerable cantidad de años para aprender que la salvación a partir de Jesús fue abierta a todos los llamados oriundos de todas las naciones, que Israel como nación rechazó a Dios para acceder al privilegio como nación física, como colectividad nacional. Ellos acabaron rechazando ser la iglesia de Dios. El judaísmo estaba muy arraigado en los judíos cristianos hebreos, motivo que en el fondo la controversia de la circuncisión, un ritual físico nacional, no había sido resuelto. Siguió siendo un problema latente, lo que hizo dudar incluso una parte de los apóstoles. Pero se venía el cumplimiento de una profecía de Jesús, que pondría punto final a la supuesta supremacía de los miembros judíos hebreos en la iglesia de Dios. Mateo, capítulo 24, versículos 9 y 10. Jesús profetizó: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Jesús aquí se refería al cerco y destrucción de Jerusalén por los romanos que ocurriría aún en el primer siglo de nuestra era, forzando esta vez a que los judíos cristianos hebreos abandonasen a Jerusalén, a sus prácticas de costumbre de frecuentar al templo que fue destruido por los romanos en ese sitio que hicieron y destruyeron Jerusalén. Entonces, con eso, los judíos cristianos locales dejarían de frecuentar el templo, y la desvinculación de la sede de la iglesia con la ciudad de Jerusalén. Jesús previó el final de Judá como nación 40 años antes de que sucediera, quedando a partir de entonces la iglesia de Dios. Lucas capítulo 21, versículos 20 hasta el 24. Lucas 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, versículo 21, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Versículo 22, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Versículo 23, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Las guerras judíos-romanas ocurrieron entre los años 66 y 73 de nuestra era. El primer cerco de Jerusalén por 9 días ocurrió en el año 66 por Cayo Sextus Galo, el legado romano en Siria.
Galo súbitamente y aparentemente sin razón válida ordenó la retirada de sus tropas, levantando este primer cerco a Jerusalén. Fue entonces que los judíos cristianos que creyeron en las profecías de Jesús no participaron de los festejos de la aparente victoria de los judíos sobre los romanos. Y estos judíos cristianos entonces que creyeron huyeron de la ciudad hacia el otro lado del río Jordán, en la localidad de Petra, lugar donde también se trasladó la sede de la iglesia. La ciudad de Jerusalén fue cercada nuevamente, pero esta vez por el general Tito, durante 7 meses, con 3 legiones romanas que sumaron cerca de 70,000 soldados. Tito destruyó los muros de la ciudad y el templo, matando gran parte de la población y esclavizando la otra parte, cumpliendo lo profetizado por Jesús. En Lucas capítulo 21, versículo 24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. El año 2016, muy recientemente, salió la noticia siguiente: Israel ha anunciado el descubrimiento de restos de la batalla tras la cual las huestes del emperador romano Tito tomaron la ciudad de Jerusalén, tras asaltar la conocida como Tercera Muralla que rodeaba la ciudad de Santa en el año 70. La excavación arqueológica ha descubierto los restos de una torre que formaba parte de la Tercera Muralla durante la época denominada por el judaísmo de Segundo Templo, cuya fachada occidental mostraban marcas de los proyectiles que los romanos dispararon desde sus catapultas a la guardia judía que defendía la muralla. Se entiende que la profecía de Jerusalén ser hollada por los gentiles es una profecía dual que volverá a ocurrir en el tiempo del fin, en nuestro futuro, y que marcará una de las señales para la iglesia huir de la persecución que desencadenará el periodo denominado la Gran Tribulación. Juan escribe sobre medir el templo de Dios y su patio en la ciudad de Jerusalén. En Apocalipsis, capítulo 11, versículo 2, Juan escribió: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Los judíos volverán en un futuro a ofrecer sacrificios en Jerusalén, y habrá una intervención militar en la ciudad, y ocurrirá lo profetizado por Daniel, que marcará el momento en que la iglesia deberá huir en un futuro de la gran tribulación. Marco capítulo 13, versículo 14 dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Para ir finalizando el estudio bíblico de hoy, y lo vamos a continuar desarrollando esta historia, hay más tela que cortar sobre los inicios de la iglesia de Dios. Es importante tener en mente de que en la historia de la iglesia
un primer momento se trató de una iglesia, en un primer momento se trató de una iglesia puramente judía cristiana, fundada en Jerusalén por un judío, Jesús, y dirigida por judíos, los apóstoles, conformada primeramente por miembros judíos. Todo ello dentro de una primera fase de transición entre la antigua nación de Israel a la iglesia de Dios hoy. En esa fase la iglesia empezó a abrirse también a los no judíos de todas las naciones. Entender la historia de la iglesia es de vital importancia para prepararnos para el futuro en el nuevo orden mundial que se avecina, mismo que culminará con la gran tribulación sobre el mundo entero.